Hola de nuevo. Bueno, he realizado una serie de ejemplos con lo que es el expansor de pines PCF8574 y los PIC. En el primer ejemplo me he basado en este otro, que era un decodificador de binario decimal que ya habíamos hecho, que consistía, pues bueno, dependiendo de cómo posicionábamos los pulsadores, pues teníamos el valor en decimal correspondiente al valor binario de los pulsadores. El ejemplo sería el siguiente. Está modificado. Como veis, dispone de dos expansores PCF8574, uno que recoge los valores de entrada y otro que muestra la salida en un display de 7 segmentos de ánodo común. Como vemos aquí, lo que son las entradas están conectadas al puerto bidireccional, bueno, mejor dicho, cuasi bidireccional. Ahora veremos las limitaciones que tiene, y van a través de unos pulsadores y unas resistencias pull-up, que son en este caso de unas 10K. El valor de las entradas se los metemos con estos cuatro pulsadores, que como vemos, al tener cuatro pulsadores, pues podríamos tener 16 combinaciones, que podríamos representarlo en este display por los valores hexadecimales del 0 hasta el F. Como vemos, lo que es los expansores están conectados al bus I2C a través del pin SDA, que es este de aquí, y a través del pin SCL, que es la señal de reloj, que es, digamos, controlada o digamos controlada así por lo que es el PIC 1687, que es el que hace de maestro, y ambos dispositivos hacen de esclavo. Estos son los bits de dirección de los dos PIC. Tienen que tener, como vemos aquí, estos están a sub 0, a sub 1 y a sub 2 están a 5 voltios, y en el segundo, el que hace de receptor de los datos, pues está a sub 0 a 5 voltios, y el 2 y el 3 a sub 1 y a sub 2 pues están a masa. El bus está conectado a través de su resistencia pull-up de 4,7K a más 5 voltios, y en este ejemplo pues estoy utilizando lo que es el valor de la interrupción. Ya habíamos visto, bueno, si vemos aquí de nuevo lo que es el dataset, diagrama de bloques, que el dispositivo contaba de un pin de interrupción, que cada vez que había una variación en el puerto de las entradas, pues se activaba a nivel 0 la interrupción. Esa señal, pues bueno, la podemos utilizar aquí pues para activar el pin de interrupción RB0 del microcontrolador y hacer una serie de cosas. Si vemos lo del puerto bidireccional, aquí se vería el esquema de bloque, esquema funcional de lo que es el puerto. Vemos que este transistor MOSFET que tenemos aquí, el drenador está conectado a USUDD, pero actúa como una fuente de 100 microamperios. O sea, esto no es suficiente directamente para proporcionar un 1 lógico, digamos, con suficiente corriente para alimentar lo que sería un LED a través de una resistencia limitadora de 330 ohmios y que va conectado a masa. O sea, eso no funcionaría. Por tanto, se tiene que ayudar de las resistencias pull-up, que van conectadas a 5 voltios, que serían estas que tenemos aquí. Tanto en la entrada como en la salida vemos que el display es un ánodo común. O sea, si nosotros aquí sustituyéramos lo que es este dispositivo por otro cátodo común que va conectado a masa, lo que es el integrado no suministraría la suficiente corriente en la salida para poder encender los LEDs del display. Podéis hacer la prueba, podéis conectar, en vez de display, conectarlo en cátodo común, o simplemente poner una resistencia con un LED y conectado a masa. Veréis que no enciende. O sea, esa es la diferencia, en contra de lo que por ejemplo pasa en un microcontrolador, que yo lo configuro como salida, y al activarlo y ponerle un 1 en la salida, pues directamente puedo alimentar lo que es el LED y la resistencia limitadora que va conectado a masa y encenderlo. Esa es la diferencia, porque aquí el puerto se llama cuasi bidireccional. Y seguimos viendo lo que es el dataset. Bueno, esto ya lo habíamos visto en el ejemplo con Arduino, que sería los 4 bits que tiene, digamos, configurados de fábrica según sea el dispositivo, el PCF8574 o el PCF
8574A. Estos serían los 3 bits configurados por hardware para poder conectar hasta 8 dispositivos dentro del mismo grupo de circuito integrado. Este sería el bit que nos indica si es de escritura o si vamos a hacer una operación de escritura o de lectura sobre el dispositivo. Y este sería el bit ACK de respuesta del esclavo ante una petición. Vamos a verlo mejor aquí. Por ejemplo, aquí estaría en modo escritura. Este sería el bit de arranque de condición de una comunicación I2C. Aquí tendríamos lo que son la dirección del esclavo del PCF 8574. En este caso, como vamos a hacer una escritura en el dispositivo, pues este bit estaría 0. Y cada vez que se envía un bit de datos, pues necesitamos el ACK de reconocimiento del esclavo. Podemos enviar todos los bits de datos, o sea, directamente todos los bits de datos, bytes de datos, mejor dicho, que se van enviando, se van escribiendo en el puerto de salida. Aquí tendríamos lo que sería el sistema configurado para leer del dispositivo. Como vemos aquí, el bit de escritura-lectura está puesto a 1. Seguimos teniendo el ACK desde el esclavo. Y luego al final, pues una vez que se ha terminado la comunicación, el maestro debe enviar una condición de parada, que estaría aquí representada con esta P. Esta condición de parada, lo tenemos aquí abajo, se establece en una transición de bajo a alto de la línea SDA, cuando mientras SCL, que es la señal de reloj, está a nivel alto. O sea, esto es lo que establecería la parada de la transmisión I2C. Bueno, si vamos al código de CCS, está implementado en CCS. Bueno, vemos aquí que estamos utilizando un PIC 16F877. Esto es la configuración de los fusibles. Aquí tenemos la frecuencia de reloj que estamos utilizando de 4 MHz. Aquí configuramos el bus I2C. Estamos configurando como maestro el pin SDA, pues utilizamos el C4, y el pin SCL, el de reloj, el C3, y lo estamos forzando a un tipo de comunicación por hardware. Este sería digamos el array donde establecemos los valores que vamos a utilizar para mandarle al display en función del valor que tomemos al pulsar los diferentes pulsadores. Este sería una variable global donde vamos a guardar ese valor de entrada de los pulsadores. Aquí, como vemos, estamos utilizando una función de interrupción que lo único que hace, una vez que nosotros hemos pulsado un interruptor, pues se produce la interrupción en el dispositivo, y aquí lo que hace es, bueno, arrancamos la condición de I2C, escribimos el valor de la dirección que tiene el dispositivo, el PC, en este caso PCF 9574, más el bit de modo lectura. O sea, en el Arduino vimos que solo se enviaba lo que era la dirección del dispositivo. Luego la librería que tiene Arduino pues se encarga de añadirle el bit de modo lectura. En este caso, en ese caso sería de escritura, pero lo que hacía era escribir los datos en el LCD. Luego el valor leído en el puerto pues almacenado en la variable temporal TMP que tenemos aquí. Esto lo que hace es complementar ese valor a 1 para luego poder utilizarlo en el display que es de ánodo común, o sea, cambia todo lo que son ceros por 1 y viceversa. Y luego escribimos en la variable de valor pues el correspondiente índice según el pulsador pulsado en el array que tenemos aquí. Y aquí ya pues pararíamos lo que es la comunicación I2C. La función principal, pues bueno, establecemos las variables de la configuración de los términos de interrupción global e interrupción particular por RB0. Establecemos que la interrupción sea activa a nivel bajo. Luego esperamos un cierto tiempo, 500 milisegundos, y vamos repitiendo el bucle. El bucle este que hay aquí, que lo único que hace es arrancar la comunicación I2C. Escribimos el valor del dispositivo donde vamos a escribir el dato más el bit de escritura,
y simplemente le mandamos el byte valor que habíamos leído previamente en el otro dispositivo que está de lectura, y pararíamos lo que es la comunicación I2C. Fijaos en el detalle aquí abajo que aparece un warning, que lo que nos está diciendo que mientras se está utilizando la función de escritura en el bus, pues están deshabilitadas la interrupción. Esto ya lo hace directamente el compilador. Imaginaros, por ejemplo, que yo estoy haciendo aquí una escritura y pulso un pulsador. Se me activaría la interrupción y entonces pues, habría un conflicto ahí, porque yo todavía no he terminado de hacer la escritura en el bus de datos. Entonces directamente lo que hace el compilador es que cada vez que se utilice la función de escritura, deshabilitar las interrupciones. Vamos a verlo cómo funciona. Damos al play y aquí lo que tendremos es que según el valor en binario que introduzcamos con los pulsadores estos de aquí, pues se reflejará en el display. El 1, el 2 sería este, el 3, el 4, el 5 y este de aquí, el 6, el 7, y así podríamos introducir todos los valores correspondientes a las 16 posibles combinaciones que tenemos. Por ejemplo, si introducimos la F, que sería el 16, serían todos a 1, sería la F. Bueno, y así funcionaría. Si por ejemplo, fijaros aquí que si yo quitara este retardo, vamos a comentarlo y a compilar. Pues no funciona. ¿Por qué? Sencillamente porque no le da tiempo. O sea, yo estoy haciendo una lectura de escritura y tan rápido que no le da tiempo a, digamos, a leer el valor en la interrupción y mostrarlo aquí. Necesito un retardo, un tiempo de espera durante el cual, que sería este de aquí, mediante el cual yo podré pulsar el pulsador, activar lo que es la función de interrupción y luego poder mostrar ese valor aquí. Si lo volvemos a compilar ahora, y lo ejecutamos, vemos que ahora sí funciona. Bueno, el siguiente ejemplo que vamos a ver es un circuito real y consiste en lo que se había hecho con Arduino, que era mostrar en un LCD utilizando solo 2 pines de datos.